Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos. Estamos iniciando nuestra grabación. Hoy, como me pueden ver, estoy en un ángulo diferente porque el computador grande está enfermito, pero estoy trabajando desde el laptop. Sí. Me pidió una actualización de Windows y se enloqueció. Me puse a actualizarlo y esto, mejor dicho, ahí está el ingeniero trabajando a larga distancia. Están haciéndole mil rutinas para ver cómo lo organizan otra vez, sobre todo porque para la charla del domingo, si no, pues la haremos desde acá. Como anuncios, el día de hoy tenemos que ya está la grabación del Congreso, están haciendo unos ajustes de la charla, me la van a mandar porque en el formato MP4 queda muy pixelada, entonces la están pasando en formato profesional. Yo creo que la debo tener de aquí a la semana entrante, la tendremos en YouTube para que puedan verla. Y lo mismo, recordarles la charla del domingo, está en la plataforma de Brasil, domingo a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Ahí está en la página web mía la dirección y todo. De todas maneras, yo ahora con la grabación, cuando terminemos la clase, les paso toda la información para que la tengan. Ustedes me decían que, más bien, que se veía recortado. Sí, se ve recortada la foto, pero un post antes está toda la información. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, Bienvenida. Angelita, buenas noches. Rita, Marcelino, Samuel, me da Okay. gusto. Vamos a iniciar la lectura en el siguiente orden. Abre Samuel con 0 y 1 del documento 151. Continúa Osvaldo con el 2, Marcelino con el 3, Rita con el 4 y Angelita con el 5. Vamos a esperar que nos llegue otro para el 6. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle la oración a Ángela. Ah, ¿a mí? Sí. Ay, Dios mío, qué sorpresa. Ay, Dios mío. Bueno, ok. Bueno. Padre bueno y maravilloso, perfecto e infinito. Padre, en este día te damos gracias por este día que nos daste. Gracias por esta oportunidad, Padre, por estar más cerca de ti, por conocerte. Te pido, Padre, por cada uno de nosotros, guíanos por tus caminos de amor, guíanos por caminos de servicio, bendice a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias, Padre Santo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, danos el valor, la perseverancia, Padre Santo. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Y Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestra mente, que nos des la comprensión de todas esas realidades hermosas que puedan expandir nuestra conciencia, nuestra fe, Padre Santo. Te damos gracias por este día. Gracias, mi amado Jesús, porque sé que estás en medio de nosotros, explicándonos y enseñándonos. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Jesús, mi amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Ok. Vamos a iniciar entonces. Entonces, arranca. Uy, ya nos llegó más gente. Espera a ver. Uy, mi querida. Uy, Carlotica, Estel, bienvenidos. Y René. Entonces, a ver. Hola. En orden de pantalla, Carlotica lee el 6. Sí. René. Esther nos lee el 0 y 1 del 152. Y René nos lee el 2 del 152. ¿Ok? Estaba diciendo antes de que ustedes llegaran que esta semana ya está la grabación del Congreso, debe estar montada en YouTube, están haciéndole unos ajustes al formato y quería recordarles que este domingo, la última charla del año de la plataforma de Brasil a las 3 de la tarde hora de Colombia, entonces yo les mando la información ahora aunque está en mi página web, les mando la información exacta y la dirección al terminar la reunión, ¿ok? Entonces, Samuel, puedes compartir tu libro y arrancar. Les estaba explicando que hoy tienen un nuevo ángulo, ¿sí? Tengo mi pollo favorito detrás porque el computador grande está enfermito. Ay, sí. En este momento está el técnico aquí trabajando, entonces estoy trabajando desde el laptop. ¿Ok? Está simpático el cuadro. Sí, ese es un pintor griego, se lo traje de Italia. Me fascina. Está buenísimo.
Ya está. Del libro de Urantia, documento 151. La estadía y la enseñanza junto al mar. Para el 10 de marzo, todos los grupos de predicación y enseñanza se habían reunido en Bethsaida. El jueves por la noche y el viernes, muchos de ellos fueron a pescar, mientras que el día del sábado asistieron a la sinagoga para escuchar a un anciano judío de Damasco hablar sobre la gloria del padre Abraham. Jesús pasó la mayor parte de este día sábado a solas en las colinas. Este sábado por la noche el maestro habló más de una hora a los grupos reunidos sobre la misión de las adversidades y el valor espiritual del desencanto. Fue esta una memorable ocasión y sus oyentes jamás olvidaron la lección por él impartida. Jesús aún no se había recobrado completamente de la pesadumbre del reciente rechazo sufrido en Nazaret. Los apóstoles se apercibían de una tristeza peculiar que empañaba su conducta generalmente alegre. Santiago y Juan estaban con él la mayor parte del tiempo, pues Pedro estaba muy ocupado con las muchas responsabilidades que tenían que ver con el bienestar y la dirección del nuevo cuerpo de evangelistas. Este compás de espera, antes de salir rumbo a Jerusalén para la Pascua, lo pasaron las mujeres visitando de casa en casa, enseñando el Evangelio y ministrando a los enfermos en Capernaum y en la ciudad y aldea con vecinos. Número 1, la parábola del sembrador. Por esta época empezó Jesús a emplear por primera vez el método de la parábola en sus enseñanzas a las multitudes que tan frecuentemente se congregaban a su alrededor. Puesto que Jesús había hablado con los apóstoles y otros casi hasta la madrugada, este domingo por la mañana, muy pocos del grupo estaban levantados a la hora del desayuno. Por eso, se dirigió a la orilla del mar y se sentó solo en una barca, la vieja barca de pesca de Andrés y Pedro, que se mantenía siempre a su disposición, y meditó sobre el paso siguiente en la tarea de expandir el reino. Pero el maestro no permaneció a solas mucho tiempo. Muy pronto empezó a llegar gente de Capernaum y de las aldeas cercanas, y para las 10 de la mañana se habían congregado casi 1,000 personas en la orilla del mar, cerca de la barca de Jesús, y clamaban su atención. Pedro ya se había levantado y dirigiéndose a la barca dijo a Jesús: Maestro, ¿debo hablarles? Pero Jesús respondió: No, Pedro, yo les contaré un cuento. Entonces Jesús comenzó el relato de la parábola del sembrador, una de las primeras, en una larga serie de dichas parábolas que enseñó a las multitudes que le seguían. Esta barca tenía un asiento elevado en el que él se sentó, porque era costumbre entonces de enseñar sentados. Mientras hablaba a la multitud congregada a lo largo de la costa, y una vez que Pedro habló unas palabras, Jesús dijo: Un sembrador salió a sembrar, y ocurrió que al sembrar, algunas de las semillas cayeron en el camino y fueron pisadas y devoradas por los pájaros del cielo. Otra semilla cayó entre las rocas donde había poca tierra, e inmediatamente esa semilla brotó, porque la tierra no era muy honda,
pero pronto brilló el sol y la quemó, porque no tenía raíz, no podía absorber la humedad. Otra semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio grano. Pero otra semilla cayó en buena tierra, y al crecer dio buenas espigas, y algunas espigas dieron 30 granos, otras 70, y algunas 100. Cuando terminó de hablar esta parábola, dijo a la multitud: el que tiene oído para oír, que oiga. Los apóstoles y los que estaban con ellos, cuando oyeron a Jesús enseñar a la gente de esta manera, estuvieron grandemente perplejos. Y después de mucho conversar entre ellos esa noche en el jardín de Zebedeo, Mateo dijo a Jesús: Maestro, ¿cuál es el significado de las oscuras palabras que hablas a la multitud? ¿Por qué les hablas en parábolas a los que buscan la verdad? Jesús contestó: con paciencia os he instruido todo este tiempo. A vosotros os han sido dados a conocer los misterios del reino del cielo, pero a las muchedumbres que no disciernen y a aquellos que buscan nuestra destrucción, los misterios del reino les serán presentados de ahora en adelante en parábolas. Así lo haremos, para que los que realmente desean entrar al reino puedan discernir el significado de la enseñanza y de este modo hallar la salvación, mientras que los que escuchan con la intención de tendernos una trampa queden aún más confundidos, porque verán sin ver y oirán sin oír. Hijos míos, ¿acaso no percibís la ley del Espíritu que decreta que el que tiene se le dará aún más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará? Por lo tanto, de aquí en adelante mucho hablaré yo a la gente en parábolas, para que nuestros amigos y los que desean conocer la verdad puedan encontrar lo que buscan, y nuestros enemigos y los que no aman la verdad puedan oír sin comprender. Mucha de esta gente no sigue el camino de la verdad. El profeta realmente supo describir todas estas almas sin discernimiento cuando dijo: porque engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no discierna la verdad ni la entienda en su corazón. Los apóstoles no comprendieron plenamente el significado de las palabras del Maestro. Mientras Andrés y Tomás siguieron conversando con Jesús, Pedro y los demás apóstoles se retiraron a la otra parte del jardín y allí se pusieron a discutir intensa y largamente. Mil gracias. Eso, Samuel. Continúa Osvaldo. Dos. ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí, señor. Dos, la interpretación de la parábola. Pedro y el grupo a su alrededor llegó a la conclusión de que la parábola del sembrador era una alegoría, que cada faceta contenía un significado oculto, y decidieron ir a donde Jesús y pedirle una explicación. Por lo tanto, Pedro se acercó al maestro diciendo: no podemos penetrar el significado de esta parábola y deseamos que nos la expliques, puesto que dices que se nos da para conocer los misterios del reino. Al oír estas palabras, Jesús le dijo a Pedro: hijo mío, nada deseo ocultarte, pero primero, ¿por qué no me dices qué estuvisteis discutiendo? ¿Cuál es tu interpretación de la parábola? Después de un momento de silencio, Pedro dijo: Maestro,
Mucho hemos conversado sobre esta parábola y esta es la interpretación a la que yo llegué. El sembrador es el predicador del evangelio. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que cae al camino representa lo que no comprenden las enseñanzas del evangelio. Los pájaros que devoran la semilla que cayó sobre la tierra endurecida representan a Satanás o al diablo, que roba lo que ha sido sembrado en el corazón de estos seres ignorantes. La semilla que cayó sobre las rocas y que creció tan prontamente representa a estas personas superficiales y no reflexivas que, al escuchar la buena nueva, reciben el mensaje con regocijo, pero como la verdad no echa raíces verdaderas en su comprensión más profunda, su devoción dura poco cuando se enfrenta con las tribulaciones y las persecuciones. Al encontrar obstáculos, estos creyentes tropiezan, se desvían por la tentación. La semilla que cayó sobre los espinos representa a los que oyen la palabra con mucha voluntad, pero no permiten que los cuidados mundanos y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de la verdad, de modo que no da frutos. Pero la semilla que cayó en buena tierra y creció dando espigas de 30, 60 y 100 granos, representa a los que cuando oyen la verdad, la reciben en variados grados de apreciación, dependiendo de sus diversas dotes intelectuales, y así manifiestan estos distintos grados de experiencia religiosa. Jesús, después de escuchar la interpretación de Pedro de la parábola, preguntó a los demás apóstoles si no tenían también alguna sugerencia. Solo Natanael respondió a esta invitación. Él dijo: Maestro, aunque reconozco las buenas cosas de la interpretación de Simón Pedro de esta parábola, no estoy en pleno acuerdo con él. Mi idea de esta parábola sería: la semilla representa el evangelio del reino, mientras que el sembrado representa los mensajeros del reino. La semilla que cayó en el camino sobre tierra endurecida representa a los que poco saben del evangelio, a los que son indiferentes al mensaje y los de corazón endurecido. Los pájaros del cielo que devoran la semilla que cayó en el camino representan las propias costumbres de la vida, la tentación del mal y los deseos de la carne. La semilla que cayó en las rocas representa esas almas emocionales que reciben la nueva enseñanza rápidamente y con igual rapidez abandonan la verdad cuando se enfrentan con las dificultades y realidades de vivir a la altura de esta verdad. Les falta percepción espiritual. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que son atraídos por las verdades del evangelio. Tienen la intención de seguir sus enseñanzas, pero el orgullo de vida, los celos, la envidia y las ansiedades de la existencia humana se lo impiden. La semilla que cayó en buena tierra, brotando hasta dar algunas espigas, 30, otras 60 y otras 100 granos, representa los distintos niveles naturales de capacidad para comprender la verdad y responder a las enseñanzas espirituales según las diversas dotes de iluminación espiritual de los hombres y mujeres. Cuando Natanael terminó de hablar, los apóstoles y sus asociados entraron en una discusión seria y un debate sincero, sosteniendo algunos la exactitud de la interpretación de Pedro, mientras que prácticamente el mismo número defendía la explicación de Natanael de la parábola. Mientras tanto, Pedro y Natanael se habían retirado a la casa, esforzándose vigorosa y decididamente el uno para convencer al otro de que cambiara de opinión. El maestro dejó que esta confusión alcanzara su punto de expresión más intensa.
Luego golpeó las manos y los llamó a que se acercaran. Cuando todos ellos estuvieron nuevamente reunidos a su alrededor, dijo: antes de que os hable sobre esta parábola, ¿tiene alguno entre vosotros algo más que decir? Después de un momento de silencio, Tomás habló: sí, maestro, deseo decir unas pocas palabras. Recuerdo que tú cierta vez nos dijiste que nos cuidáramos de esto mismo. Nos instruiste que al usar ilustraciones en nuestra predicación, debemos emplear historias verdaderas y no fábulas, y que debemos seleccionar la historia que mejor se adapte a la ilustración de una verdad central y vital que deseemos enseñar a la gente, y que, después de usar así dicha historia, no hemos de intentar la aplicación espiritual de todos los detalles menores relativos al relato mismo. Sostengo que tanto Pedro como Natanael se equivocan en su intento de interpretar la parábola. Admiro la habilidad de ellos para hacer tales cosas, pero estoy igualmente seguro de que el intento de forzar una parábola natural a que arroje analogías espirituales en todos sus aspectos tan solo puede dar como resultado la confusión y una interpretación gravemente errónea del verdadero propósito de dicha parábola. El que yo tenga razón está plenamente comprobado por el hecho de que, aunque hace una hora nosotros estábamos todos de acuerdo, ahora estamos divididos en dos grupos separados que mantienen opiniones diferentes sobre esta parábola y sostienen dichas opiniones con tanta intensidad como para interferir, en mi opinión, con nuestra habilidad para aprehender plenamente la gran verdad que tú tenías en mente cuando presentaste esta parábola a la muchedumbre y posteriormente cuando nos pediste que comentáramos sobre esta. Las palabras que habló Tomás tuvieron un efecto tranquilizante sobre todos ellos. Les hizo recordar lo que Jesús les había enseñado en ocasiones anteriores, y antes de que Jesús comenzara nuevamente a hablar, Andrés se puso de pie diciendo: estoy persuadido de que Tomás tiene razón, y me gustaría que él nos dijera qué significado le adjudica a la parábola del sembrador. Al indicar Jesús con un gesto a Tomás que hablara, él dijo: hermanos míos, no querría prolongar esta discusión, pero si lo deseáis, diré lo que pienso, y es que esta parábola fue dicha para enseñarnos una gran verdad. Esa verdad es que nuestra enseñanza del Evangelio del Reino, independientemente de que nosotros ejecutemos nuestra comisión divina fiel y eficientemente, encontrará grados variados de éxito, y que todas estas diferencias en los resultados se deben directamente a las condiciones inherentes a las circunstancias de nuestro ministerio, condiciones sobre las cuales prácticamente no tenemos control. Cuando Tomás terminó de hablar, la mayoría de sus hermanos predicadores estaba a punto de concordar con él. Hasta Pedro y Natanael se le estaban acercando para conversar con él, cuando Jesús se puso de pie y dijo: bien hecho, Tomás, has discernido el verdadero significado de las parábolas, pero tanto Pedro como Natanael os han hecho igual bien a todos, porque ilustraron tan plenamente el peligro que se corre al querer convertir mis palabras en alegorías. En vuestro corazón podéis emprender frecuentemente y con beneficio estos vuelos de la imaginación especulativa, pero cometéis un error si intentáis ofrecer vuestras conclusiones como parte de vuestra enseñanza pública. Perdona un momentico, Osvaldo. Sí, ¿Qué es señor. alegoría? Alegoría es como una interpretación de la parábola, pero que no se acerca a la realidad. O sea, es como un cuento diferente sobre la parábola. Así lo explico yo, no sé.
Bueno, ojo, ojo, porque volvemos a lo mismo de siempre. No es así, lo explico yo. Revisemos porque uno muchas veces cree entender. Vamos a ver la definición. Dice, alegoría viene del griego. Alegoría, figuradamente, quiere decir. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales y o de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad, dibujar lo abstracto, hacer visible lo que es solo conceptual, obedece a una intención didáctica. Así, una mujer ciega con una balanza es la alegoría de la justicia. Y dice, y de objetos, date un momento porque ahora este bicho brincó. Es una alegoría de la justicia y un esqueleto provisto de guadaña es una alegoría de la muerte. ¿Ok? Entonces es bueno que siempre tengamos las definiciones, no pasemos porque seguimos presumiendo que entendemos y muchas veces no entendemos. ¿Ok? Continúa, por favor. Bueno, gracias. Habiendo ya desaparecido la tensión, Pedro y Natanael se felicitaron mutuamente por sus interpretaciones. Y con la excepción de los gemelos Alfeo, cada uno de los apóstoles intentó hacer una interpretación de la parábola del sembrador antes de retirarse por la noche. Aún Judas Iscariote ofreció una interpretación muy plausible. Los 12 intentarían frecuentemente, entre ellos, interpretar las parábolas del maestro como lo harían con una alegoría, pero nunca más consideraron seriamente esas especulaciones. Fue esta una sesión muy beneficiosa para los apóstoles y sus asociados, especialmente porque de allí en adelante Jesús empleó más y más parábolas en sus enseñanzas públicas. Gracias. Y gracias, Osvaldo. Yo quiero llamar su atención sobre este mensaje, ¿sí? De la parábola y de las interpretaciones de las parábolas, incluso ahora en el Congreso hablé de eso. Fíjense ustedes qué interesante cómo cada uno daba su opinión y Jesús nunca le decía a alguno mal o bien, todos estaba bien, ¿sí? Porque era finalmente lo que cada uno había recibido y comprendido. Y ellos lógicamente enseñaban de acuerdo a lo que habían entendido. Nadie enseña nada diferente a lo que comprendió. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro, y ahí la importancia de siempre, cuando estudiemos y especialmente cuando estemos dirigiendo un grupo o enseñando, hacerlo bajo el espíritu de oración. Entonces es muy importante y para que lo tengamos presente. Continúa, Marcelino. ¿Lo alcanzan a ver? Ya va a salir. Ya. ¿Listo? Ya. Sí, señor. Ok. Sección 3. Más sobre las parábolas. Los apóstoles tenían predilección por las parábolas, tanto que toda la noche siguiente fue dedicada a ulteriores conversaciones sobre las parábolas. Jesús inauguró la conferencia de la noche diciendo: amados míos, al enseñar debéis siempre saber adaptar vuestra presentación de la verdad a la mente y corazón de los presentes. Cuando os halléis frente a una muchedumbre de intelectos y temperamentos variados, no podéis hablar palabras diferentes para cada tipo de oyente, pero sí podéis contar una historia que transmita vuestra enseñanza. Cada grupo, aún cada individuo, hará así su propia interpretación de vuestra parábola, de acuerdo con sus propias dotes intelectuales y espirituales. Debéis hacer que vuestra luz brille, pero hacerlo con sabiduría y discreción. Ningún hombre, al encender una lámpara, la cubre con una vasija ni la coloca debajo de la cama. Pone su lámpara sobre un pedestal, allí donde todos puedan contemplar la luz. Yo os digo que nada se oculta en el reino del cielo que no se manifieste finalmente. Tampoco hay secretos que a la larga no se sepan. Finalmente, todas estas cosas serán iluminadas. Pensad no solo en las multitudes y cómo irán
la verdad. Prestad atención también a cómo la oiréis vosotros. Recordad que muchas veces os he dicho, al que tiene, más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que cree que tiene, se le quitará. La prolongada conversación sobre las parábolas y las instrucciones ulteriores en cuanto a su interpretación pueden ser resumidas y expresadas en fraseología moderna como sigue. 1. Jesús aconsejó que no se usaran fábulas ni alegorías en la enseñanza de las verdades del Evangelio. Sí recomendó el uso libre de las parábolas, especialmente de las parábolas relacionadas con la naturaleza. Destacó el valor de utilizar la analogía existente entre los mundos natural y espiritual como medio para enseñar la verdad. Frecuentemente aludió a lo natural como la sombra irreal y huidiza de las realidades del espíritu. 2. Jesús narró 3 o 4 parábolas que las escrituras hebreas, llamando la atención sobre el hecho de que este método de enseñanza no era completamente nuevo. Sin embargo, se transformó casi en un método nuevo de enseñanza en la manera en que lo empleó él desde ese momento en adelante. 3. Al enseñar a los apóstoles el valor de las parábolas, Jesús llamó la atención sobre los siguientes puntos. La parábola posibilita la llamada simultánea a niveles vastamente diferentes de mente y espíritu. La parábola estimula la imaginación, desafía la discriminación y provoca el pensamiento crítico. Promueve la simpatía sin despertar el antagonismo. La parábola va de las cosas conocidas al discernimiento de lo desconocido. La parábola utiliza lo material y lo natural como medio de introducción de lo espiritual y lo supermaterial. Las parábolas favorecen la toma de decisiones morales con imparcialidad. La parábola evade gran parte de los prejuicios y coloca una nueva verdad en la mente y lo hace con donaire y hace todo esto casi sin despertar la autodefensa del resentimiento personal. Rechazar la verdad contenida en una analogía parabólica requiere una acción intelectual consciente que está directamente en contradicción con el propio juicio honesto y decisión justa. La parábola conduce a esforzar el pensamiento por el sentido del oído. El uso de parábola como medio de enseñanza permite al instructor presentar nuevas y aún sorprendentes verdades, evitando al mismo tiempo, en gran parte, toda controversia y enfrentamiento exterior con la tradición y las autoridades establecidas. La parábola también posee la ventaja de estimular la memoria de la verdad enseñada, cuando los oyentes subsiguientes encuentran las mismas escenas familiares. De esta manera intentaba Jesús hacer que sus seguidores conocieran muchas de las razones por las cuales usaba cada vez más las parábolas en su enseñanza pública. Hacia el final de la lección de la noche, Jesús hizo su primer comentario sobre la parábola del sembrador. Dijo que la parábola se refería a 2 cosas. Primero, era una revisión de su propio ministerio hasta ese momento y un pronóstico de lo que le ocurriría a él por el resto de su vida en la tierra. En segundo lugar, también era una alusión a lo que los apóstoles y otros mensajeros del reino podían esperar en su ministerio, de generación en generación, a medida que pasaba el tiempo. Jesús también recurrió al uso de las parábolas como la mejor refutación posible del esfuerzo consciente de los líderes religiosos de Jerusalén por enseñar que la obra de él
se llevaba a cabo con la ayuda de los demonios y del príncipe de los diablos. La mención de la naturaleza estaba en contravención en dicha enseñanza, puesto que en esa época el pueblo consideraba que todos los fenómenos naturales eran producto de la acción directa de seres espirituales y fuerzas supernaturales. También había determinado este método de enseñanza porque le permitía proclamar verdades vitales a los que deseaban conocer el mejor camino, ofreciendo al mismo tiempo menos oportunidades para que sus enemigos detectaran material ofensivo y apilaran acusaciones contra él. Antes de despedir al grupo por la noche, Jesús dijo: ahora os diré la última de las parábolas del sembrador. Quiero probaros para saber cómo recibiréis esto. El reino del cielo es también como un hombre que echa buenas semillas sobre la tierra. Y mientras dormía por la noche y hacía su trabajo durante el día, la semilla brotó y creció. Y aunque no sabía cómo eso había ocurrido, la planta dio fruto. Primero hubo una hoja, luego una espiga, finalmente el grano entero en su espiga. Y cuando el grano estuvo maduro, trajo su hoz y fue el fin de la cosecha. El que tiene oído para oír, que oiga. Muchas veces reflexionaron los apóstoles sobre estas palabras, pero el maestro nunca volvió a mencionar esta ampliación de la parábola del sembrador. Bien, gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir. Y ahora que paso, que dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, respondo a la pregunta de Esther, que dice que, aunque parece trivial, se pregunta cómo hacía la multitud, que cómo hacía para que la multitud escuchara si en ese tiempo no existían las herramientas de amplificación del sonido que tenemos hoy en día. Yo siempre me he preguntado lo mismo. O sea, Jesús hablando desde una lancha para 1000 personas. O sea, por más vozarrón que tenga, no sé cómo lo hacía. Siempre pasaba lo mismo. Definitivamente, yo pienso que es el espíritu. O sea, no hay otra explicación. O sea, científicamente o técnicamente yo no le encuentro explicación, porque si ustedes se ponen a pensar, por vozarrón que tenga uno, de hecho el esfuerzo para hablar a una multitud es lo más desgastante del mundo. Entonces yo lo único que pienso es o que los apóstoles repetían o que alguien repetía, tenía que haber un voz a voz, porque pues, yo pensaría que es casi imposible dirigirse a un grupo tan grande a pura garganta, a puro pulmón, ¿sí? Pero bueno, son inquietudes y preguntas que todos nos hacemos. ¿Ok? Continúa entonces Rita. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. 4. Más parábolas junto al mar. Al día siguiente, Jesús nuevamente enseñó a la gente desde la barca, diciendo: el reino del cielo es como un hombre que ha sembrado buena semilla en su campo, pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró malas hierbas en medio del trigo y huyó. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los siervos de la casa fueron a decirle al amo: Señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El amo les respondió: algún enemigo lo ha hecho. Entonces los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba, podéis arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré que los que han de recogerla aparten primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Después de algunas preguntas de la multitud, Jesús dijo otra parábola. El reino del cielo es como
una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla de mostaza es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace la más grande de todas las hierbas y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves del cielo van y reposan en sus ramas. El reino del cielo también es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina para que de este modo se fermente toda la masa. El reino del cielo también es como un tesoro escondido en un terreno que un hombre descubre. En su regocijo va y vende todo lo que tiene para así poder comprar ese terreno. El reino del cielo es también como un comerciante que anda buscando perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene para poder comprar esa perla extraordinaria. También el reino del cielo es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de pez. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa y allí se sientan a escoger el pescado. Guardan los buenos en vasijas y arrojan los malos. Muchas otras parábolas habló Jesús a las multitudes. En efecto, desde ese momento en adelante, pocas veces enseñó a las masas, excepto mediante este método. Después de hablar a las audiencias públicas en parábolas, durante las clases vespertinas, explicaba más plena y explícitamente sus enseñanzas a los apóstoles y a los evangelistas. Mil gracias. Puedes dejar de compartir. Yo no me canso de llamar su atención que en esta versión electrónica o digital tenemos nosotros las palabras de Jesús en rojo, ¿sí? Y es muy importante que seamos conscientes de lo que eso significa, ¿no? Aquí sí es la palabra de Dios, de verdad, ¿sí? Entonces pongámosle mucha atención, porque aquí no son traducciones ni que nos estén contando, es tal cual lo que enseñó Jesús, ¿ok? Continúa, Angelita. Bueno. ¿Ya lo están viendo? Ya está, ya. Ok. Quinto, la visita a Queresa. Habla un poquito más duro. Espérate, yo le subo un poquito aquí el volumen, a ver entonces. A ver, déjame mirar cómo tengo aquí este volumen. Ya lo subí un poco más. La visita a Queresa. La multitud siguió creciendo a lo largo de esa semana. El sábado Jesús se fue a las colinas, pero cuando llegó el domingo por la mañana, las multitudes volvieron. Jesús les habló por la tarde temprano, después de la predicación de Pedro, y cuando hubo terminado, dijo a sus apóstoles: estoy cansado de las multitudes, crucemos al otro lado para que podamos descansar un día. Perdóname, Ángela, yo quisiera llamar su atención sobre esta condición humana, ¿sí? Nuestro padre Miguel está actuando como Dios y está diciendo, estoy cansado, ya bueno, tenían hasta acá de la gente y de todos los días estar enseñando a toda hora y quería descansar un poquito y fíjense que no lo dejaba, pero él reconoce su condición como hombre, a pesar de ser un Dios, y estoy cansado, y él decía, tengo hambre, tengo sueño, o sea, lo mismo que todos nosotros, para que veamos que es humano cansarse. Sí. Ok, sigue, por favor. Al cruzar el lago, se toparon con una de estas violentas y repentinas tormentas de viento características del mar de Galilea, especialmente en esa temporada del año. Esta extensión de agua está a unos 200 metros por debajo. Acércate un poquito más, por favor. Esta extensión de agua está a unos 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeada de altos acantilados, especialmente hacia el oeste. Hay gargantas empinadas que van de largo a las colinas. Durante el día, el aire caliente se eleva formando una bolsa
sobre el lago. Después de la caída del sol, al enfriarse el aire, hay una tendencia de que el aire en las gargantas se lance sobre el lago. Estas oleadas se producen de golpe y a veces también se desvanecen en forma igualmente repentina. Así pues, uno de estos ventarrones vespertinos alcanzó la barca que llevaba a Jesús al otro lado del lago durante esta tarde del domingo. La seguían 3 barcas más con algunos de los evangelistas más jóvenes. Era una tormenta violenta, aunque limitada a esta región del lago, pero no había signos de tormenta en la orilla occidental. El viento era tan fuerte que las olas caían sobre la barca. El fuerte viento desgarró la vela antes de que los apóstoles pudieran enrollarla, y solo dependía de los remos, sobre los que se inclinaban tratando esforzadamente de llegar a la orilla a poco más de 2 kilómetros de distancia. Mientras tanto, Jesús permanecía dormido en la popa bajo un pequeño cobertizo. El maestro estaba cansado cuando partieron de Betsaida, y para poder descansar un poco les había ordenado que levantaran la vela para cruzar al otro lado del lago. Estos pescadores remaban con fuerza y eran expertos, pero esta era una de las peores tormentas de viento que jamás habían encontrado. Aunque el viento y las olas sacudían la barca como si fuera un barquito de juguete, Jesús seguía durmiendo sin molestarse. Pedro estaba remando a la derecha, cerca de la popa. Cuando la barca empezó a llenarse de agua, dejó su remo y apresurándose a donde Jesús lo sacudió vigorosamente para despertarlo. Y cuando se despertó, Pedro dijo: Maestro, ¿acaso no sabes que estamos en medio de una violenta tormenta? Si no nos salvas, pereceremos todos. Al salir Jesús en medio de la lluvia, primero miró a Pedro y luego escudriñó en las tinieblas a los que remaban con esfuerzo, y nuevamente volviendo la mirada a Simón Pedro, quien en su agitación no había retornado aún a su remo, dijo: ¿Por qué tenéis tanto miedo todos vosotros? ¿A dónde está vuestra fe? Paz, callaos. Apenas si acababa Jesús de pronunciar este reproche a Pedro y a los demás apóstoles, apenas si había alcanzado a ordenar a Pedro que se calmara, que aquietara su alma atribulada, cuando la atmósfera tormentosa, habiendo alcanzado su equilibrio, se calmó de pronto. Las olas airadas casi inmediatamente se serenaron. Los oscuros nubarrones, habiéndose derretido en una corta lluvia, se desvanecieron y brillaron las estrellas en el cielo. Según podemos juzgar, esto ocurrió por pura coincidencia, pero los apóstoles, particularmente Simón Pedro, nunca dejaron de considerar como un milagro de la naturaleza este episodio. Era especialmente fácil para los hombres de aquella época crecer en milagros de la naturaleza, puesto que creían firmemente que la naturaleza todo era un fenómeno controlado por las fuerzas espirituales y los seres sobrenaturales. Jesús explicó claramente a los 12 que sus palabras se habían dirigido al espíritu atribulado de ellos y a su mente sacudida por el terror, que no había mandado a los elementos que lo obedecieran, pero fue en vano. Los seguidores del Maestro siempre persistieron en interpretar a su manera todas estas coincidencias. Desde ese día en adelante insistieron en pensar que el Maestro poseía un poder absoluto sobre los elementos naturales. Pedro no se cansó nunca de proclamar cómo aún los vientos y las olas obedecen a él. Era tarde en la noche cuando Jesús y sus asociados alcanzaron la orilla, y puesto que era una bella y calmada noche, todos ellos descansaron en las barcas sin bajar a la playa hasta poco después del amanecer del día siguiente. Cuando se reunieron unos 40 en total, Jesús dijo: vayamos a las colinas más allá y permanezcamos allí unos pocos días mientras discurrimos en los problemas del reino del Padre.
Bien, gracias, Angelita. Puedes dejar de compartir y continúa Carlotica. Siete. El lunático de Querés. Un momentico que estoy allá. Ya. Ok, gracias. Aunque la mayor parte de la cercana orilla oriental del lago estaba integrada por suaves pendientes que subían a las colinas que las rodeaban, en este sitio en el que se encontraban, había una colina empinada que en algunos puntos bajaba abruptamente hasta el lago. Señalando la ladera de la colina cercana, Jesús dijo: trepemos esta ladera para desayunar allí y reposar y conversar en un refugio. Toda esta pendiente estaba llena de grutas forjadas en la roca. Muchos de estos nichos eran antiguos sepulcros. Aproximadamente a mitad de camino, por la ladera, en una pequeña planicie, se encontraba el cementerio de la pequeña aldea de Querezá. Cuando Jesús y sus asociados pasaron junto a este cementerio, un lunático que vivía en estas cuevas de la ladera corrió a su encuentro. Este hombre demente era bien conocido en esas regiones, habiendo estado en una época atado con sogas y cadenas y confinado en una de las grutas. Hacía mucho tiempo que había roto sus cadenas y vagabundeaba a su antojo entre las tumbas y los sepulcros abandonados. Este hombre, cuyo nombre era Amós, estaba afligido por una forma periódica de locura. Había periodos considerablemente largos durante los cuales buscaba abrigo y se conducía relativamente bien entre sus semejantes. Durante uno de esos intervalos de lucidez, había ido a Betsaida, donde había escuchado la predicación de Jesús y de los apóstoles, y en ese momento se había vuelto medio creyente en el Evangelio del Reino. Pero poco después, una etapa tormentosa de su enfermedad reapareció y huyó a las tumbas, donde gemía, gritaba a voz en cuello y se conducía de un modo que aterrorizaba a todos los que al azar pasaban por ahí. Cuando Amós reconoció a Jesús, cayó a sus pies y exclamó: yo te conozco, Jesús, pero estoy poseído por muchos diablos y te imploro que no me atormentes. Este hombre creía verdaderamente que su aflicción mental periódica era debido al hecho de que en esos momentos lo penetraban espíritus malignos o impuros que dominaban su mente y cuerpo, pero su afección era más que nada de carácter emocional. Su cerebro no estaba gravemente enfermo. Jesús, bajando la mirada al hombre agazapado como un animal a sus pies, se inclinó y tomándolo de la mano, hizo que se pusiera de pie y le dijo: Amós, tú no estás poseído por diablo ninguno. Ya has oído de buena nueva que eres hijo de Dios. Te ordeno que salgas de este ataque. Cuando Amós escuchó a Jesús hablar estas palabras, ocurrió tal transformación de su intelecto que inmediatamente se restableció su mente sana y el control normal de sus emociones. Ya para entonces se había congregado una muchedumbre considerable proveniente de la aldea cercana, y esta gente, además de un grupo de pastores de cerdos que venían de la meseta más arriba, se sorprendieron al ver al lunático sentado junto a Jesús y a sus seguidores en posesión de su mente sana y conversando libremente con ellos. Mientras los pastores de cerdos se precipitaron a la aldea para comunicar la nueva de que el lunático había sido domado, los perros atacaron una pequeña manada de unos 30 cerdos que habían quedado sin atención y los empujaron hasta el precipicio, de modo tal que la mayoría cayó al mar. Y este acontecimiento incidental en relación con la presencia de Jesús y la curación supuestamente
milagrosa del lunático dio origen a la leyenda de que Jesús había curado a Amós, echando de su ser a una legión de diablos, y que esos diablos se habían metido en una manada de cerdos, obligándolos a caer de cabeza por el precipicio hasta su muerte en el lago. Antes de que terminara ese día, este episodio fue transmitido a los 4 vientos por los pastores de cerdos y a la aldea, y la aldea entera lo creyó. Amós ciertamente creía en esta historia, pues bien había visto él a los cerdos caer de cabeza desbarrancándose por el precipicio momentos después de recobrar él la lucidez, y siempre creyó que los cerdos se habían llevado a los mismos espíritus malos que durante tanto tiempo lo habían atormentado y afligido. Mucho tuvo esto que ver con el hecho de que su curación fue permanente. Es igualmente cierto que todos los apóstoles de Jesús, salvo Tomás, creyeron que el episodio de los cerdos estaba directamente relacionado con la curación de Amós. Jesús no consiguió el descanso que estaba buscando. La mayor parte de ese día estuvo asediado por los que vinieron en respuesta a la noticia de que Amós había sido curado y atraído por las historias de que los diablos se habían escapado del lunático metiéndose en la manada de cerdos. Así pues, después de solo una noche de descanso, el martes por la mañana, temprano, Jesús y sus amigos fueron despertados por una delegación de esos gentiles criadores de cerdos que venían a solicitarle que se fuera desde la región. Les dijo el portavoz a Pedro y a Andrés: pescadores de Galilea, idos de aquí y llevaos vuestro profeta. Sabemos que es un santo varón, pero los dioses de nuestro país no lo conocen y corremos el riesgo de perder muchos cerdos. El temor de vosotros ha descendido sobre nosotros, por eso rogamos que os vayáis. Y cuando Jesús les oyó, le dijo a Andrés: volvamos a nuestro lugar. Cuando estaban a punto de partir, Amós imploró a Jesús que le permitiese volver con ellos, pero el maestro no consintió. Díjole Jesús a Amós: no olvides que eres hijo de Dios. Vuélvete con tu pueblo y muéstrales qué grandes cosas ha hecho Dios por ti. Amós anduvo contando a diestra y siniestra que Jesús había echado a una región de diablos de su alma atribulada y que estos malos espíritus se habían metido en una manada de cerdos, arrastrándolos a una destrucción repentina. No paró hasta no haber ido a todas las ciudades de la Decápolis, declarando que grandes cosas Jesús había hecho por él. Gracias. Mil gracias, Carlotica. Puedes dejar de compartir. Ok, le damos la bienvenida a los que no estaban, a Pepe Yaquetti. ¿Quién más? A Gilardo. Vamos a leer en el siguiente orden. Entonces, Esther 0:1, Pepe el 2. ¿Ketty está, Pepe? No, no ha llegado todavía. Yo solo estoy. Buenas noches a todos. Disculpen la tardanza. Ok. Carlos Humberto, ¿hoy puedes leer o no? Pues sí, señor. Ok. Entonces tú vas después de Pepe, después va Ricardo, después va Paulita, después va Luis Villamizar y cierra Gildardo. ¿Ok? Listo. Entonces, arranca Esther. Listo. Tienes que conectar tu micrófono, que estás en silencio. Perdón, listo, ya. Muy bien. Documento 152. Los acontecimientos que condujeron a la crisis de Capernaum. La historia de la curación de Amós, el lunático de Queresa, ya había llegado a Betsaida y Capernaum, de manera que una gran multitud aguardaba a Jesús cuando su barca llegó a la playa ese martes por la mañana.
En esta multitud se encontraban los nuevos observadores enviados por el Sanedrín de Jerusalén que venían a Capernaum con el objeto de reunir pruebas para el arresto y enjuiciamiento del Maestro. Mientras Jesús hablaba con los que se había reunido para saludarle, Jairo, uno de los rectores de la sinagoga, se adelantó entre la multitud y cayendo a sus pies, le tomó de la mano implorándole que fuera de inmediato con él, diciendo: Maestro, mi única hijita yace en mi casa a punto de morir. Te ruego que vengas conmigo y la cures. Cuando Jesús escuchó la petición de este padre, dijo: iré contigo. Mientras Jesús iba con Jairo y la gran multitud que había oído el ruego de ese padre, lo seguía para ver qué pasaría. Poco después de llegar a la casa del rector, mientras caminaban deprisa por una calle estrecha y la muchedumbre lo empujaba, Jesús se detuvo de pronto exclamando: «Alguien me ha tocado». Cuando los que estaban junto a él negaron haberlo tocado, Pedro habló: «Maestro, bien puedes ver que el gentío nos atropella hasta casi aplastarnos, y sin embargo tú dices: alguien me ha tocado. ¿Qué quieres decir?». Entonces dijo Jesús: «Pregunté quién me tocó, porque percibí emanar de mí la energía de vida». Al mirar Jesús a su alrededor, su mirada cayó sobre una mujer allí próxima, quien, adelantándose, se arrodilló a sus pies y dijo: «Hace años que me aflige una hemorragia flagelante. Muchas cosas he sufrido de muchos médicos. Gasté toda mi fortuna, pero nadie ha podido curarme. Entonces escuché hablar de ti y pensé que para el ruedo de tu manto con toda seguridad me curaría. Así pues me abrí paso entre el gentío que te sigue hasta llegar al ruedo de tu manto y fui curada. He sido curada de mi aflicción». Cuando Jesús es: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz». Era su. Este caso es una buena ilustración de muchas curas aparentemente milagrosas que acompañan a Jesús, pero que no mandó conscientemente que pasara en sentido alguno. El paso del tiempo demostró que esa mujer estaba realmente curada de su enfermedad. Su fe era el tipo de fe que se hacía directamente del poder creador contenido en la persona del Maestro. Con la fe que ella tenía, tan solo bastaba con que se acercase a la persona del Maestro. No hacía de ninguna manera tocar su manto. Esa era tan solo la parte supersticiosa de su creencia. Jesús llamó a esta mujer Verónica de Cesarea de Filipo, ante su presencia para corregir dos errores que podrían haberse alojado en su mente o en la mente de los que habían presenciado esta cura. No quería que Verónica se fuera pensando que su temor de pedir manifestado en el intento de robar la cura había surtido efecto, ni que su idea supersticiosa de tocar el manto de Jesús para curarse tuviera algo que ver con su curación. Deseaba que todos supieran que era su fe pura y viviente la que había forjado la cura. 1. En la casa de Jairo. Jairo estaba, por supuesto, terriblemente impaciente por la demora en llegar a su casa. Por eso se apresuraron a buen paso. Aún antes de entrar ellos en el patio del rector, uno de los siervos salió diciendo: «No molestes al maestro, tu hija está muerta». Jesús pareció no oír las palabras del siervo, porque llevándose a Pedro, Santiago y Juan, se volvió diciendo al padre desconsolado: «No temas, tan solo cree». Al entrar en la casa, ya estaban allí los flautistas junto a las plañideras y los parientes llorando y lamentándose, formando un tumulto indecoroso. Después de echar del cuarto a todas las plañideras, entró Jesús con el Padre, la Madre y sus 3 apóstoles.
Les había dicho a las planilleras de la niña que la niña no estaba muerta, pero se rieron de él con desprecio. Ahora pues Jesús se volvió a la madre diciéndole, tu hija no está muerta, solo está dormida. Y cuando se hubo tranquilizado la casa, Jesús, acercándose al lecho de la niña, le tomó de la mano y dijo, hija, escúchame, despiértate y levántate. Cuando la niña escuchó esas palabras, inmediatamente se levantó y caminó por el cuarto. Una vez más, la niña se hubo recuperado del aturdimiento. Jesús indicó que le trajeran algo de comer porque no había tomado alimento por mucho tiempo. Como había en Capernaum mucha turbulencia en contra de Jesús, reunió a la familia y les explicó que la niña había caído en un coma después de una fiebre persistente y que él no la había rescatado de la muerte, sino que la había despertado. Asimismo, explicó todo esto a sus apóstoles, pero fue en vano. Todos ellos creyeron que había rescatado a la niña de los muertos. Lo que dijera Jesús para explicar muchos de estos milagros aparentes surtía poco efecto sobre sus seguidores. Los milagros los fascinaban y no perdían la oportunidad de atribuirle otro portento a Jesús. Jesús y los apóstoles retornaron a Betsaida después de que él exhortara específicamente a todos ellos de que nada dijeran a ningún hombre sobre este acontecimiento. Cuando salió de la casa de Jairo, 2 ciegos, conducidos por un muchacho mudo, lo siguieron clamando que los curara. En esta época, la reputación de Jesús como curador estaba en su apogeo. Fuera donde fuese, ahí lo esperaban enfermos y afligidos. El maestro parecía exhausto, y todos sus amigos se preocupaban, pues temían que se esforzara en su labor de enseñanza y curación hasta el colapso. Los apóstoles de Jesús no podían comprender la naturaleza y atributos de este Dios hombre, y la gente común entendía aún menos. Ninguna de las generaciones subsiguientes tampoco han podido evaluar lo que ocurrió en la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. Y no habrá jamás oportunidad de que la ciencia o la religión examinen estos acontecimientos notables, por la sencilla razón de que tal situación extraordinaria no puede ocurrir otra vez, ni en este mundo, ni en ningún otro mundo de Nevadón. Nunca más aparecerá en ningún mundo del universo un ser en semejanza de carne mortal que combine simultáneamente todos los atributos de la energía creadora, aunados con las dotes espirituales que trascienden el tiempo y la mayor parte de las limitaciones materiales. Nunca antes de que Jesús viniera a la tierra, ni desde entonces ha sido posible procurar en forma tan directa y gráfica los resultados concomitantes de una fe fuerte y viviente de los hombres y mujeres mortales. Para repetir estos fenómenos sería necesario que llegáramos ante la presencia inmediata de Micael, el Creador, y lo halláramos. Tal fue en aquellos días, el Hijo del Hombre. Del mismo modo, hoy en día, por su ausencia, tales manifestaciones materiales no son posibles. Debéis evitar imponer cualquier tipo de limitación sobre la posible manifestación de su poder espiritual. Aunque el Maestro esté ausente como ser material, está presente como influencia espiritual en el corazón de los hombres. Jesús posibilitó, mediante su partida de este mundo, que su espíritu viviera junto con el de su Padre, que reside en la mente de toda la humanidad. Qué bonito. Mil gracias, puedes dejar de compartir y continúa Pepe. A ver, ¿ya se ve? Ya. ¿Lo tiene? Ya está. Muy bien. 2. La comida para 5,000. Jesús continuó enseñando a la gente durante el día e instruyendo a los apóstoles y evangelistas por las noches.
El viernes decretó una semana de vacaciones para que sus seguidores pudieran volver a sus casas o visitar a sus amigos por unos días, antes de prepararse para ir a Jerusalén para la Pascua. Pero más de la mitad de sus apóstoles se negaron a abandonarle, y la multitud aumentaba diariamente, tanto que David Zebedeo propuso establecer un nuevo campamento, pero Jesús no le dio su consentimiento. El maestro no pudo descansar mucho el sábado, por lo que intentó el domingo 27 de marzo por la mañana alejarse de la multitud. Quedarían allí algunos de los evangelistas con el encargo de hablar a la multitud, mientras que Jesús y los 12 planeaban escapar sin ser vistos al otro lado del lago, donde podrían obtener un merecido y necesario descanso en un hermoso parque al sur de Betsaida, Julia. Esta región era la zona de elección de los habitantes de Capernaum para pasar las vacaciones. Todos conocían bien estos parques en la costa oriental. Pero la muchedumbre no los dejó. Al ver la dirección que tomaba la barca de Jesús, alquilaron todo navío disponible y salieron en su seguimiento. Los que no consiguieron embarcaciones partieron a pie, caminando alrededor del lago por el norte. Al caer la tarde, más de 1000 personas ya habían ubicado al maestro en uno de los parques y él les habló brevemente. Y después de él habló Pedro. Muchos habían traído comida y después de cenar se reunieron en pequeños grupos mientras los apóstoles y discípulos de Jesús les enseñaban. Para el lunes por la tarde la multitud había aumentado a más de 3000 personas y todavía, hasta bien entrada la noche, seguía llegando gente, trayendo cantidades de enfermos de todo tipo. Cientos de interesados habían planeado parar en Capernaum camino de la Pascua para ver y oír a Jesús, y no había forma de que se resignaran a no verlo. Para el mediodía del miércoles se encontraban reunidos unos 5000 hombres, mujeres y niños en este parque al sur de Betsaida, Julia. El tiempo estaba agradable, siendo casi el fin de la temporada de lluvia en esta región. Felipe había traído provisiones suficientes para 3 días para Jesús y los 12, encargando su custodia al mancebo Marcos, el mandadero de ellos. Para la tarde de este día, el tercero, para casi la mitad de la multitud, ya prácticamente se había acabado la comida que había traído la gente. David Zebedeo no contaba aquí con una ciudad de tiendas que pudiera alimentar y colocar a la multitud. Tampoco había provisto Felipe alimentos para tan grande multitud. Pero la gente, aunque hambrienta, no se iba. Se rumoreaba en voz baja que Jesús, deseando evitar problemas tanto con Herodes como con los líderes de Jerusalén, había elegido este lugar tranquilo, fuera de la jurisdicción de todos sus enemigos, considerándolo el sitio adecuado para ser coronado rey. Perdón. El entusiasmo de la gente aumentaba de hora en hora. Nadie dijo una sola palabra de esto a Jesús, aunque por supuesto él sabía todo lo que estaba pasando. Hasta los 12 apóstoles estaban encaminados por estas ideas, y los evangelistas más jóvenes todavía más. Los apóstoles que estaban a favor de la idea de proclamar rey a Jesús eran Pedro, Juan, Simón el Celote y Judas Iscariote. Los que estaban en contra de este plan eran Andrés, Santiago, Natanael y Tomás. Mateo, Felipe y los gemelos Alfeo no tenían opinión decidida. El cabecilla de esta conspiración para coronarlo rey era Joab, uno de los jóvenes evangelistas. Perdona un momentico, Pepe. Perdona un momentico porque hay una pregunta aquí de Esther. A ver, Esther, ¿quieres hacer tu pregunta? Esther. Abre tu micro. Esther, ¿lo podemos ampliar un poco? Señor, ok. Que tenía el micrófono. Es que dice que del mismo modo hoy en día, por su ausencia, tales manifestaciones materiales no son posibles. No sé, entiendo que no es posible que se vuelvan a manifestar esas, pues, entre comillas, milagros, o no entendí esa afirmación. A ver, fíjate, cojamos el contexto todo. Pepe, ¿quieres repetir ese pedacito, por favor? ¿Cómo no? Decía
¿Cuál? ¿El 15225? Ponlo en la pantalla, por favor, para... Ah, ok. Disculpe. Voy a compartir de nuevo. Ok. Ok. ¿Qué numeral? Pues más arriba. 23, 22, 21. 1-5. En el 1.5. Ah, ya, eso es lo que le digo. Cuando va a empezar el número 2, en la última Sí. parte de arribita. Ya, el 1.5, repito. Sí, 1-5. Nunca antes de que Jesús viniera a la tierra, ni desde entonces, ha sido posible procurar en forma tan directa y gráfica los resultados concomitantes de una fe fuerte y viviente de los hombres y mujeres mortales. Para repetir estos fenómenos sería necesario que llegáramos ante la presencia inmediata de Micael, el Creador, y lo halláramos tal cual fue en aquellos días, el Hijo del Hombre. Del mismo modo, hoy en día, por su ausencia, tales manifestaciones materiales no son posibles. Debéis evitar imponer cualquier tipo de limitación sobre la posible manifestación de su poder espiritual. Aunque el Maestro esté ausente como ser material, está presente como influencia espiritual en el corazón de los hombres. Jesús posibilitó mediante su partida de este mundo que su espíritu viniera junto con él, de su Padre, que reside en la mente de toda la humanidad. Ok, ¿a qué se refiere específicamente a eso? No es que no haya milagros hoy en día, porque acuérdate que los milagros de hoy son producto de la fe de las personas, ¿sí? Cuando tú eres una persona que tienes fe, ¿sí? Estás pidiendo una cosa justa, el Padre te bendice y se dan las cosas igual. A lo que se refiere es que el hecho de que estuviera un hijo creador autootorgado, con un séquito, es que recordemos las condiciones, estaba el ajustador personalizado a cargo de un montón de huestes, y había un séquito de personalidades que no alcanzaba a decir, y ya estaban actuando, ¿sí? Porque lo único que le habían advertido era que si él tenía algún deseo y el Padre lo consideraba justo, las cosas eran automáticas, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchos de los milagros, salvo este que vamos a ver, la comida para los 5,000, fueron cosas casi que me he hecho sin culpa, ¿sí? Son muy pocos los milagros que Jesús hace explícitamente, como fue alimentación de los 5,000, como fue algunas curaciones, y como fue, por ejemplo, cuando los 600 y pico, cuando hizo esa curación masiva, y el otro es con la resurrección de Lázaro, ¿sí? De resto, realmente era la gente. Y me gusta tu pregunta, porque hay algo en que yo quiero insistir, y que de hecho voy a hablar de eso este fin de semana, y es cómo trabajamos nosotros en la parte de soporte, en la parte de apoyar a la gente, en la parte de darle confianza en el mundo espiritual. Fíjate que Jesús trabajaba las mentes, ¿sí? De ellos, les daba esperanza, les daba amor, y eso hacía que automáticamente la fe brotara con tal fuerza que eran ellos mismos los que hacían los milagros, ¿sí? Basado en que en ese amor, en esa forma como Jesús les aclaraba y les quitaba los temores. Es que recordemos que el conocimiento del plan quita los temores, ¿sí? Esto es una cosa muy importante que la mantengamos en perspectiva. Y cuando tú no tienes temores, cuando tú empiezas a desarrollar una confianza en el Padre impresionante. Entonces es muy importante que mantengamos eso, y es específicamente a eso a lo que se refiere tu comentario. No sé si te queda claro. Sí, gracias. Gracias, Jaime. Ok, Pepe, continúa entonces, por favor. Muy bien. A ver, me quedé en el numeral Estábamos en el 5. 2.5, ¿verdad? Sí. Ok. Felipe había traído provisiones suficientes para Jesús. Esto creo que ya lo leí. Hasta ahí, hasta los jóvenes evangelistas, el 6. El cabecilla era Joab, uno de los jóvenes evangelistas. Esta era pues la situación a eso de las 5 de la tarde del miércoles, cuando Jesús pidió a Jacobo Alfeo que llamara a Andrés y Felipe. Dijo Jesús, ¿qué vamos a hacer con la multitud? Ya hace 3 días que están con nosotros y muchos entre ellos tienen hambre, no tienen comida. Felipe y Andrés se intercambiaron una mirada y entonces Felipe contestó, Maestro, deberías pedir a esta gente para que vayan a las aldeas cercanas y se compren alimentos. Andrés, que temía se materializara la confabulación para coronar rey de Jesús,
Inmediatamente se puso de parte de Felipe diciendo: sí, maestro, pienso que lo mejor sería que disuelvan la asamblea para que esta gente se vaya por su camino y consiga comida, mientras tú reposas una temporada. A esta altura se habían acercado al grupo otros de los 12. Entonces dijo Jesús: pero no deseo despedir los hambrientos. ¿Acaso no podéis alimentarlos? Esto fue demasiado para Felipe, que inmediatamente contestó: maestro, en este lugar de campo, ¿a dónde hemos de comprar pan para esta multitud en este sitio descampado? 200 denarios no bastarían para el almuerzo. Antes de que los apóstoles tuvieran la oportunidad de expresarse, Jesús se volvió a Andrés y Felipe diciendo: no quiero despedir a esta gente, están aquí como ovejas sin pastor, me gustaría alimentarlos. ¿Qué tenemos de comer? Mientras Felipe conversaba con Mateo y Judas, Andrés llamó a Mateo Marcos para determinar cuánto quedaba de su provisión. Volvió a Jesús diciendo: el muchacho tan solo tiene 5 panes de cebada y 2 pescados secos. Y Pedro inmediatamente agregó: aún no hemos comido esta noche. Por un momento estuvo Jesús en silencio. No había en sus ojos una expresión lejana. Los apóstoles nada dijeron. Jesús se volvió repentinamente hacia Andrés y dijo: tráeme los panes y los peces. Y cuando Andrés hubo traído la canasta a Jesús, el maestro dijo: ordenad a la gente que se siente en el césped en grupos de 100 y que nombren un jefe para cada grupo, mientras vosotros traéis aquí a todos los evangelistas. Jesús tomó los panes en las manos y después de haber dado las gracias, partió el pan y se lo dio a los apóstoles, quienes se lo pasaron a sus asociados y quienes a su vez se lo llevaron a la multitud. De la misma manera partió Jesús y distribuyó los peces, y esta multitud comió y fue saciada. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a los discípulos: recoged los trozos que quedan para que nada se pierda. Cuando hubieron ellos terminado de juntar los pedazos, tenían 12 canastas llenas. Los que comieron de este extraordinario festín fueron unos 5,000 hombres, mujeres y niños. Este fue el primero y único milagro de la naturaleza que realizó Jesús por premeditación consciente. Es verdad que sus discípulos estaban dispuestos a llamar milagros a muchas cosas que no lo eran, pero esta fue una administración genuinamente sobrenatural. Se nos enseñó que en este caso Micael multiplicó los elementos de la comida, tal como siempre lo hace, excepto que eliminó el factor tiempo y el canal vital visible. Muchas gracias. Listo, Pepe, mil gracias. Puedes dejar de compartir y continúa Carlos Humberto. Jaime, Sí, me gustaría comentar la parte final. claro, Marcelino. Yo recuerdo que en algunas prédicas, y la he escuchado varias veces, como en la Biblia, yo creo que en ese tiempo no se contaban a las mujeres ni a los niños, sino que solo a los hombres. Entonces, cuando habla de 5,000 hombres, entre ellos mujeres y niños, de entender que fueron en total 5,000. Así Ok. lo capto. Pero según esa cuestión de que no se contaban a las mujeres ni a los niños, serían más. Lo único cierto, hermano, que fuera menos de edad. Imagínate, de Es 5 curioso el panes y dato, 5 ¿no? peces, después sobraron 12 canastas y le dieron de comer a semejante gentío. ¿Sí? Imagínense, además volvemos al tema de la pregunta de Esther. Imagínense ustedes lo que es, cómo atiende uno 5,000 personas. Yo no me canso de admirarme de la logística de los apóstoles, ¿sí? El pobre Felipe, imagínense, dándole de comer a esa gente, el otro manejando las tiendas, manejando las carpas. Imagínense ustedes 5,000 personas o más yendo al baño, ¿no? Un detallito como ese, ¿sí? O sea, es una locura. O sea, la logística de un evento de esa magnitud hoy en día es espantosa, ¿sí? O sea, requiere miércoles una cantidad de baños portátiles, de dónde está la gente, si hace sol, si hace frío, si llueve, ¿sí me entienden? O sea, es una locura. Y esa gente, esos apóstoles movían las multitudes y Jesús les hablaba y predicaba. Muchas veces los dividían en grupos, ¿sí? Porque es la única forma razonable. Pero por más grupos que ustedes quieran, divídanme ustedes 5,000 personas o más con 100, digamos que no fueran solo los 12 apóstoles, sino que estuvieran todos los evangelistas. Aún así, si tú me pones a que una persona atienda 500 personas, es una locura, ¿sí? O 50 o 100, es que es supremamente. Acuérdense que en espacios abiertos
el sonido se baja, se dispersa. No es lo mismo hablar en un teatro o en un salón, ¿sí? que al aire libre. ¿Sí? O sea, todo eso son cosas que hay que tener en cuenta. Listo, Marcelino. Gracias. Jaime, Sí. una pregunta. En la parte final del 2.10 dice que eliminó el factor tiempo y el canal vital visible. De pronto, ¿eso tiene explicación o tú podrías decir algo sobre eso? Pues si no, no importa, yo sé que hay cosas que todavía son incomprensibles, pero no sé. Mira, yo soy poco amigo de especular, sí. Simplemente los milagros ocurrían de tal forma que no eran visibles, porque acuérdate que cuando aceleraban el tiempo o intervenían personalidades celestiales, ellos se daban sus mañas para hacerlo de alguna forma que nosotros hoy no comprendemos, y si te soy franco, no me interesa comprender, porque creo que lo relevante no es cómo lo hicieron, sino lo que pasó. Yo creo que lo que da a entender ahí es que acortó el tiempo del proceso de reproducir toda esa cantidad de alimentos. No, No fue correcto. visible para nadie. Pero el cómo no es relevante, ni relevante ni comprensible, simplemente lo hicieron, ¿sí? Claro. Ok. Lo importante es que todos comieron. Sí. Bueno, gracias. Listo. Ok, Carlos Humberto. Ya. Carlos Humberto, ya estaba. ¿Aló? Ya. Tercero, el episodio de la coronación. Pero espérate porque lo tenías y ya se te fue. Ah, espérese. Ay, ¿qué pasó ahora? Ya. Ya puedes leer. Sí, señor, ya. El episodio de la coronación. Este festín para las 5.000 personas mediante la energía sobrenatural fue otro de esos casos en los que la piedad humana se sumó al poder creador para dar como resultado lo que sucedió. Ya la multitud había sido saciada y allí mismo y en este instante la fama de Jesús tanto se acrecentó por este extraordinario portento que la idea de apoderarse del maestro y proclamarlo rey ya no necesitaba de ningún cabecilla. La idea pareció propagarse como un contagio entre la muchedumbre. La reacción de la multitud ante esta satisfacción repentina y espectacular de sus necesidades físicas fue profunda y sobrecogedora. Por mucho tiempo a los judíos se les había enseñado que el Mesías, el hijo de David, cuando viniera inundaría la tierra nuevamente con leche y miel, y que el pan de la vida llovería sobre ellos como habían supuestamente caído el maná del cielo sobre sus antepasados en el desierto. ¿Acaso todas estas expectativas no habían sido plenamente satisfechas ante sus ojos? Cuando esta multitud hambrienta y sin alimentos se sació del alimento milagroso, tan solo hubo una reacción unánime. He aquí a nuestro rey. Había llegado el liberador portentoso de Israel. En los ojos de esta gente de mente sencilla, el poder de dar de comer llevaba en sí mismo el derecho al gobierno. No es pues de extrañar que la multitud, en cuanto terminó su festín, se puso de pie al unísono clamando: «Hacedlo rey». Este poderoso grito entusiasmó a Pedro y a los que entre los apóstoles que aún mantenían la esperanza de que Jesús afirmara su derecho a gobernar. Pero poco durarían estas falsas esperanzas. Aún se oían los ecos de este poderoso grito de la multitud que rebotaban de las rocas cercanas cuando Jesús se trepó a una enorme piedra y levantando la mano derecha para imponer silencio dijo: «Hijitos míos, vosotros tenéis buenas intenciones, pero sois de vista corta y de mentalidad material». Hubo una corta pausa. Este fornido Galileo se erguía majestuoso contra el resplandor encantador del atardecer oriental.
Cada centímetro de su semblante se veía verdaderamente como el de un rey, mientras siguió hablando a la multitud que lo contemplaba sin aliento. Vosotros queréis hacerme rey, no porque vuestra alma se haya iluminado de una gran verdad, sino porque vuestro estómago está lleno de pan. ¿Cuántas veces os he dicho que mi reino no es de este mundo? Este reino del cielo que nosotros proclamamos es una hermandad espiritual y ningún hombre gobierna sobre este reino sentado en un trono material. Mi Padre en el cielo es el omnisapiente y todopoderoso gobernante de esta hermandad espiritual de los hijos de Dios en la tierra. Es que tanto he fallado en revelaros al Padre de los espíritus que vosotros queréis hacer de su Hijo en la carne un rey. Idos pues todos a casa. Si debéis tener rey, que el Padre de las luces sea coronado en el corazón de cada uno de vosotros, como el Espíritu gobernante de todas las cosas. Estas palabras de Jesús despidieron a la multitud pasmada y desilusionada. Muchos de los que habían creído en él se fueron y a partir de ese día ya no le siguieron. Los apóstoles estaban anonadados, permanecieron de pie en silencio, reunidos alrededor de los 12 canastos llenos de trozos de comida. Solo el mandadero, el mancebo Marcos, dijo, y se negó a ser nuestro rey. Jesús, antes de irse por su cuenta a las colinas, se volvió hacia Andrés y dijo, lleva a tus hermanos de vuelta a la casa de Zebedeo y ora con ellos, especialmente por tu hermano Simón Pedro. Muchas gracias. Mil gracias, puedes dejar de compartir y continúa Ricardo. Y después Paulita. Sí, señor, gracias. Ya. Ya estuvo. Buenas noches. Buenas noches. 4. La visión nocturna de Simón Pedro. Los apóstoles, sin su maestro, que los había enviado de vuelta solos, subieron a la barca y en silencio empezaron a remar hacia Betsaida. En la orilla occidental del lago, ninguno de los 12 estaba más deprimido y anonadado que Simón Pedro. Apenas si se habló una palabra, estaban todos pensando en el maestro. Solo en las colinas, ¿acaso los había abandonado? Nunca antes los había enviado a todos de vuelta, negándose a volverse con ellos. ¿Qué significaba eso? La oscuridad descendió sobre ellos porque soplaba un fuerte viento en contra que les impedía avanzar. A medida que pasaban las horas de oscuridad y duro remar, Pedro, agotado, cayó en un profundo sueño. Andrés y Santiago lo acarrearon al asiento acoginado en la popa de la barca, mientras los demás apóstoles luchaban contra el viento y las olas. Pedro tuvo un sueño, vio una visión de Jesús que se les acercaba caminando sobre el mar. Cuando ya parecía el maestro caminar pasando de largo junto a la barca, Pedro gritó, «¡Sálvanos, maestro, sálvanos!». Los que estaban cerca de la popa de la barca le oyeron decir algunas de estas palabras. Continuó esta aparición nocturna en la mente de Pedro y soñó que Jesús decía, «Estad de buen ánimo. Sí, soy yo, no temáis». Fue como el bálsamo de Gilead para el alma atribulada de Pedro. Serenó su espíritu preocupado, de modo que en su sueño gritó al maestro, «Señor, si realmente eres tú, convídame a que camine contigo sobre las aguas». Y salió Pedro caminando sobre el agua, y las olas embravecidas lo asustaron, y a punto de hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Muchos entre los 12 oyeron su grito. Entonces Pedro soñó que Jesús venía a rescatarlo y, dándole la mano, lo aferraba y lo levantaba, diciendo, «Oh, tú con tan poca fe, ¿por qué dudaste?».
En relación con la última parte de su sueño, Pedro en realidad se levantó del asiento sobre el que dormía y salió de la barca al agua, y despertó de su sueño cuando Andrés, Santiago y Juan corrieron a sacarlo del mar. Para Pedro, esta experiencia fue siempre real. Creía sinceramente que Jesús había venido durante la noche. Convenció solo parcialmente a Juan Marcos, lo cual explica por qué Marcos dejó de mencionar en su narrativa una porción de esta historia. Lucas, el médico, quien investigó cuidadosamente estos asuntos, concluyó que el episodio fue una visión de Pedro y por consiguiente se negó a incluir este relato en la preparación de su narrativa. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Muy bien. Continuamos. 5. De vuelta en Betsaida. El jueves por la mañana, antes de amanecer, echaron ancla cerca de la casa de Zebedeo y fueron a dormir hasta alrededor del mediodía. Andrés fue el primero en levantarse y yéndose a caminar junto al mar, encontró a Jesús en compañía del muchacho mandadero, sentado en una piedra al borde del agua. Mientras muchos seguidores y jóvenes evangelistas buscaban a Jesús toda esa noche y buena parte del día siguiente por las colinas orientales, poco después de la medianoche, él y el mancebo Marcos habían partido, caminando alrededor del lago y cruzando el río de vuelta a Betsaida. De los 5,000 que habían sido milagrosamente alimentados y que con el estómago lleno y el corazón vacío habían querido proclamarlo rey, solo unos 500 persistieron en seguirlo. Pero antes de que estos recibieran noticia de que él estaba de vuelta en Betsaida, Jesús pidió a Andrés que congregara a los 12 apóstoles y a sus asociados, incluyendo a las mujeres, diciendo: deseo hablarles. Y cuando todos estuvieron atentos, Jesús dijo: ¿hasta cuándo tendré que teneros paciencia? ¿Es que sois todos débiles de comprensión espiritual y deficientes de fe viviente? Todos estos meses os he enseñado las verdades del reino. Sin embargo, os dejáis dominar por motivos materiales y no por consideraciones espirituales. ¿Es que no habéis leído siquiera en las Escrituras, allí donde Moisés exhorta a los hijos descreídos de Israel, diciendo: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor? Dijo el cantor: confiad en el Señor, sé paciente, aguarda al Señor, ten ánimo. Él fortalecerá tu corazón. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Confiad en Él en todo tiempo y derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es vuestro refugio, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes humanos. ¿No veis acaso que el producir milagros y el hacer prodigios materiales no ganan almas para el reino espiritual? Nosotros saciamos a la multitud, pero eso no los condujo a tener hambre por el pan de la vida, ni sed por las aguas de la rectitud espiritual. Cuando su hambre fue saciada, no buscaron entrar al reino del cielo, sino más bien quisieron proclamar rey al Hijo del Hombre, a la manera de los reyes de este mundo, solo porque quieren seguir comiendo pan sin tener que ganárselo con el sudor de su frente. Y todo esto, en lo que muchos entre vosotros participáis, en mayor o menor grado, nada hace por revelar el Padre
el Padre Celestial o por adelantar su reino a la tierra? ¿Acaso no tenéis suficientes enemigos entre los líderes religiosos del país, sin necesidad de enemistados también con los potentados civiles por nuestras acciones? Oro porque mi Padre unja vuestros ojos para que podáis ver y abra vuestros oídos para que podáis oír, para que lleguéis a tener fe plena en el Evangelio que os he enseñado. Jesús anunció luego que deseaba retirarse por unos días para descansar con sus apóstoles, antes de aprontarse para ir a Jerusalén para la Pascua, y prohibió a los discípulos y a la multitud que los siguieran. Así pues, se embarcaron a la región de Genesaret para reposar y dormir. Jesús se estaba preparando para la gran crisis de su vida en la tierra y por lo tanto pasó mucho tiempo en comunión con su Padre en el cielo. La nueva de la comida a los 5,000 y del intento de coronar a Jesús despertó gran curiosidad y aumentó el temor de los líderes religiosos y de los gobernantes civiles a lo largo y a lo ancho de Galilea y Judea. Aunque este gran milagro nada hizo en pos del adelanto del Evangelio del Reino en las almas de los creyentes, con predilecciones para los bienes materiales y con reservas, sirvió el propósito de poner fin a las ansias de milagros y pretensiones regias de la familia inmediata a Jesús, o sea, sus apóstoles y discípulos más íntimos. Este episodio espectacular puso fin a la primera etapa de enseñanza, entrenamiento y curación, preparando así el camino para la inauguración de este último año de proclamación de las frases más altas y más espirituales del nuevo Evangelio del Reino: filiación divina, libertad espiritual y salvación eterna. Gracias. Gracias, Paulita. Puedes dejar de compartir y continúa Luis y termina después Gilardo. Lo vemos. Listo, Luisito. Sexto, en Genesaret. Mientras reposaba en la casa de un rico creyente de la región de Genesaret, Jesús mantuvo conferencias casuales con los 12 todas las tardes. Los embajadores del reino formaban un serio, sombrío y abatido grupo de hombres desilusionados. Pero aún después de todo lo ocurrido, tal como lo indicaron los acontecimientos subsiguientes, estos 12 hombres aún no se habían liberado completamente de sus ideas heredadas y largamente acariciadas sobre la llegada del Mesías judío. Los acontecimientos de las pocas semanas anteriores habían ocurrido demasiado rápidamente, como para que estos sorprendidos pescadores pudieran comprender su pleno significado. Se necesita tiempo para que los hombres y las mujeres cambien radical y ampliamente sus conceptos básicos y fundamentales de conducta social, actitudes filosóficas y convicciones religiosas. Mientras Jesús y los 12 estaban descansando en Genesaret, las multitudes se dispersaron, volviendo algunos a sus hogares, mientras que otros se dirigían a Jerusalén para la Pascua. En menos de un mes, los seguidores entusiastas y abiertos de Jesús, que contaban más de 50,000 tan solo en Galilea, se redujeron a menos de 500. Jesús deseaba que sus apóstoles tuvieran esta experiencia de cuán efímera es la aclamación popular, para que no se dejaran tentar por estas manifestaciones de histeria religiosa transitoria cuando Él los dejara solo en el trabajo del reino. Pero tan solo tuvo un éxito parcial en este esfuerzo. La segunda noche de su estadía en Genesaret, el maestro nuevamente relató a los apóstoles la parábola del sembrador y agregó estas palabras: como podéis ver, hijitos míos, el llamado a los sentimientos humanos es transitorio,
y totalmente descorazonador. Apelar exclusivamente al intelecto del hombre es práctica igualmente vacía y estéril. Solo si apeláis al espíritu que vive dentro de la mente humana, podéis esperar éxito duradero. Realizar esas maravillosas transformaciones del carácter humano es efectivamente se manifiestan en abundantes frutos genuinos del espíritu en la vida diaria de todos los que así son liberados de las tinieblas de la incertidumbre por el nacimiento del espíritu en la luz de la fe, el reino del cielo. Jesús enseñó que apelar a las emociones constituye una técnica para captar y enfocar la atención intelectual. Consideró una mente así despertada y estimulada como la puerta del alma, allí donde reside esta naturaleza espiritual del hombre que debe reconocer la verdad y responder al llamado espiritual del Evangelio para producir resultados permanentes de verdaderas transformaciones del carácter. Así Jesús intentaba preparar a los apóstoles para un inminente cataclismo, la crisis de la actitud pública hacia él, que se desencadenaría en unos pocos días. Explicó a los 12 que los dirigentes religiosos de Jerusalén conspirarían con Herodes Antipas para tramar su destrucción. Los 12 comenzaron a comprender mejor, aunque no del todo, que Jesús no se sentaría en el trono de David. Vieron más plenamente que la verdad espiritual no progresaba mediante portentos materiales. Empezaron a darse cuenta de que el episodio de los 5.000 y el movimiento popular que quiso coronar rey a Jesús constituían el punto culminante de la expectativa de un pueblo en busca de milagros y prodigios y la cumbre de la ovación de Jesús por la plebe. Vagamente discernían y a duras penas anticipaban los tiempos de sacudida espiritual y adversidad cruel que se aproximaban. Estos 12 hombres lentamente despertaban a la comprensión de la verdadera naturaleza de su tarea como embajadores del reino y comenzaron una fuerte preparación para las pruebas difíciles y sobrecogedoras del último año del ministerio del Maestro sobre la tierra. Antes de salir de Genezaret, Jesús los instruyó sobre el acontecimiento milagroso de los 5.000, diciéndoles precisamente por qué habían emprendido esta extraordinaria manifestación de poder creativo y reiterándoles que antes de dejarse llevar por su compasión por la multitud hambrienta, se había asegurado de que eso estaba de acuerdo con la voluntad del Padre. Mil gracias, Luisito. Termina Gildardo. En Jerusalén, el domingo 3 de abril, Jesús, acompañado tan solo por los 12 apóstoles, comenzó desde Betsaida su viaje a Jerusalén. Para evitar las multitudes y para atraer tan poca atención como fuera posible, viajaron por Gerasa y Filadelfia. Les prohibió toda enseñanza pública en este viaje. Tampoco les permitió que enseñaran ni predicaran durante su estadía en Jerusalén. Llegaron a Betania, cerca de Jerusalén, tarde en la noche del miércoles 6 de abril. Esa noche la pasaron en la casa de Lázaro, Marta y María, pero al día siguiente se separaron. Jesús, con Juan, permaneció en la casa de un creyente llamado Simón, cerca de la casa de Lázaro en Betania. Judas Iscariote y Simón el Celote pararon con amigos en Jerusalén, mientras que el resto de los apóstoles residió de dos en diferentes casas. Jesús entró a Jerusalén solo una vez durante esta Pascua, y eso ocurrió en el gran día de la fiesta. Muchos de los creyentes de Jerusalén fueron traídos por Abner para reunirse con Jesús en Betania. Durante esta estadía en Jerusalén, los 12 aprendieron cuán resentidos estaban los ánimos contra su maestro. Partieron de Jerusalén creyendo todos que estaba a punto de desencadenarse una crisis. El domingo 24 de abril, Jesús y los apóstoles partieron de Jerusalén en dirección a Betsaida, camino de las ciudades costales de Jope, Cesarea y Tolemaida. Desde allí cruzaron por Ramá y Corazín a Betsaida, llegando el viernes 29 de abril. En cuanto llegaron, Jesús inmediatamente envió a Andrés a que solicitara permiso del rector de la sinagoga
para hablar al día siguiente, que era sábado, en el servicio de la tarde. Bien sabía Jesús que esa sería la última vez que se le permitiría hablar en la sinagoga de Capernaum. Mil gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos amigos, como ven, hoy teníamos una lección cortica. Nos quedan únicamente 2 sesiones. La próxima clase vamos a ver los siguientes 2 documentos y recordemos que el 14 tenemos una tarea. ¿Quién nos acuerda cuál era la tarea? Era hacer un barrido, Jaime. ¿De qué? Y vamos a hablar sobre el hijo en el tema de la madre. De la pareja y la familia. Familia. Okay, correcto. Vamos a llegar a todo eso para llegar al hijo madre, pero vamos a hablar de la familia, vamos a ver el hijo madre, todo ese tipo de temas para que aclaremos el último día, el día 14 de diciembre, vamos a dedicarlo a hacer un foro entre nosotros para discernir un poquito y dejar de asustarnos, como decimos, matamos el tigre y nos estamos con el cuero. ¿Sí? Jaime. Sí. Nosotros ya hicimos, pues, por una parte, empezamos con la palabra pareja. Sí, pero Osvaldo, no te adelantes, por favor, porque necesito que todo el mundo trabaje en eso. Bueno. Deja que todo el mundo trabaje en eso porque es una cosa bien interesante. Quiero recordarles que el próximo domingo tendré la última charla del año en la plataforma de la IU de Brasil. Entonces están ustedes invitados, es 3 de la tarde, hora de Colombia. Y la charla del Congreso ya está, espero tenerla la semana entrante subida, se le están haciendo unos ajustes porque estaba en el formato que me la mandaron medio pixelada, me dijeron que ya en el formato original quedaba bien, entonces estoy esperando que me llegue el DVD para poderlo subir a YouTube igual. Vamos a orar y a pedir por nuestros amigos de Guadalajara, ¿sí? Que están en la Feria del Libro. Lo mismo, Ángela, mil gracias, no nos compartiste la experiencia que tuvieron con Ramón. Es que tuvimos mucha actividad porque el fin de semana pasado estábamos nosotros en el Congreso de Cali y Ángela y Ramón estaban en la Feria del Libro de Miami, que sé que fue muy exitoso, vimos las fotos y nos alegramos muchísimo. Y ahorita la Feria del Libro de Guadalajara, tengo entendido que es la feria más grande del mundo, ¿sí? Sí. Entonces va a ser, allá está Flor, viajó de Colombia también gente. Pablo, y creo que Wilson también creo que iba, y ahorita también viene la de Perú, que va la otra semana. Rita, vas para allá, ¿no? Allá van los 3. Sí, voy con Mario y con Miriam. Con Miriam. Qué bueno. Okay. Pues van a estar en Lima, y miren qué interesante, como siempre tenemos una patica nosotros en algún lado. Estamos apoyando el trabajo en todas partes, y eso es muy buen indicio de que estamos tratando en una forma seria de hacer la obra de nuestro Padre. Entonces les agradezco mucho por tu tiempo y si Dios quiere nos vemos entonces el domingo y en la próxima clase, que será prácticamente la última que estudiamos los documentos, porque ya la del 14 es la final, ¿ok? Mil gracias por tu tiempo y que tengan un buen fin de semana. Bueno, gracias, Pablo. Buen fin, Dios los de todo, bendiga. cariños. ¿Cómo te fue en Miami, Angelita? Felicidades.